Bueno, segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Yo desde muy pequeña, para evitar los castigos de mi mamá, le decía, mamá, por Cristo lindo, le juro que yo no fui. Al último ya no decía por Cristo, decía, el Chucho sabe que había un trancón en madre. Chucho sabe, mire, sí, y saben que uno no entiende lo grande que es el nombre del Señor y cómo yo podía ser tan igualada. Me mostraban, ¿quién te creías tú, pequeña, para anteponer el nombre de tu Señor en tus mentiras? Es que tú no tenías palabra, te dabas credibilidad anteponiendo a tu Señor. Y cuando me muestran ante la mínima palabra del Señor, el diablo tiembla y se postra. Y yo juraba en nombre del Señor por mi pecado mucho más terrible que el del diablo, en esa soberbia. Le juro por Cristo lindo. ¿Ustedes creen que el diablo es capaz de jurar en el nombre del Señor? Él tiembla con la sola voz del Señor. Y me muestran en el primer mandamiento, en el segundo mandamiento, no solo las veces que juré en el santo nombre del Señor, me muestran cada palabra que yo dije y la consecuencia de la palabra. Porque me dicen, es que tú no tenías palabra. Y cuando le dicen a uno, tú no tenías palabra, todas las palabras que uno ha dicho le da cuentas al Señor. De cada palabra que dije le di cuentas al Señor. Me mostró la consecuencia de lo que hice con cada palabra. Y cómo una palabra puede ser más asesina que todas las bombas atómicas de todo el tiempo. Una palabra puede destruir cuántas almas. Y me muestra de tantas cosas que yo dije. Mire, mi mejor amiga era una odontóloga. Su esposo le fue infiel, le aconsejé que abandonara a su esposo, que se consiguiera otro y se casó. Ella siguió mis consejos. ¿Saben qué hice? La maté. La saqué de un matrimonio sacramental, la pasé a un sacramento de hombres, a una unión de hombres. Y mi amiga entró en adulterio. Y cuando el esposo, ella se casó con un argentino, el Señor me mostró cómo el argentino le violó a su hijita del primer matrimonio a los 9 años. Y así muestra el Señor, muestra la consecuencia de lo que tú haces y todo el horror de tu pecado y cómo tu pecado daña a él y él daña a él y él daña a este. Me mostró el Señor, mi secretaria, cuando yo discutía con mi esposo, llegaba furiosa al trabajo. ¿Con quién me desquitaba? Con la secretaria. Pero rápido, pero pase eso, es que usted no alcanza, pero todo el tiempo. La chica llegaba a la casa así estresada, a pelear con el esposo y a pegarle al niño. Un niño que le pegan porque se están desquitando los papás que llega a ser al colegio. Y si ven cómo se forman unas cadenas así terribles de maldad por cuenta de las palabras. Y el Señor, ¿por qué le ha dado poder a la palabra? ¿Cómo tiene de poder la palabra? ¿Cómo tiene de poder? Una niña mía de mi colegio, yo nunca me acordé de ella, nunca. ¿Sabe a quién no se le olvida? Al Señor. Me mostró esa niña. ¿Qué pasó con esa niña? La niña era muy gordita y como en esa época yo era más delgada y uno no piensa que hoy está para aquí, mañana está para acá. Y yo decía, pero mire, usted parece un marrano, cuídese, mire, parece bueno, todas esas cosas. Y no hacíamos sino molestarla con mis amigas. ¿Saben qué pasó con esa niña? Se llenó de un complejo horrible. Su autoestima se vino al piso y aguantaba hambre por adelgazar y nada, ella se engordaba y se engordaba. Llegó al punto del desespero que se tomó un frasco con yodo, por eso no volvió a estudiar. Yo nunca me enteré, además no me importó, porque esa niña no volvió, a Dios sí. Todos somos importantes y Él no permite ni siquiera que miremos mal a nadie, ni siquiera que miremos mal a nadie. Esta niña se tomó un frasco de yodo y perdió agudeza visual. Y cuando perdió agudeza visual empezó a odiar tanto, pero tanto a Dios, que quería y se odiaba a ella, odiaba a su mamá, porque es que el odio es una enfermedad progresiva, es un cáncer que come y come y come, pobrecita. Y ella deseaba suicidarse muchas veces. ¿Y saben qué me mostró el Señor? ¿Cómo paga el diablo a quien bien le sirve? Yo después tuve que ver sufrir a alguien muy cercano a mí con las palabras, mi sobrina, la mayor. Yo decía, esta niña va a ser una reina, qué cuerpo tan bello, qué niña tan linda. Y yo adoraba a mi sobrina, no la quería, la adoraba. Y mi sobrina tuvo un accidente
y se le prendió una sudadera de licra y se le quemó todo su cuerpo, todo. Se le cayeron los cenitos, se le abrieron huecos, mis 2 sobrinas, pero sobre todo ella. ¿Y saben qué? A mí me dio tanto dolor esta niña y yo quise que ella hiciera una vida normal. Me la llevaba a las playas y la gente, para que ella hiciera algo. Y ella, la gente, uy, guácala, ¿cómo le pueden dañar a uno unas vacaciones mostrando estas porquerías? Y la gente decía cosas así. Y el niño, ay, papi, miren esa niña tan horrible, ay, no sé qué. Venga, mijito, venga, no mire eso. Y la niña oyendo, mi sobrina oyendo eso. Mi sobrina empezó poco a poco a recibir lo que es el peso de una humanidad perversa, peso de una humanidad sin Dios que no tiene compasión. Y hasta el punto que trató de suicidarse muchísimas veces porque se odia. Al punto que terminó odiando a Dios porque le echa la culpa a la quemadura y porque la ha deformado y le ha tocado vivir un martirio. Y hoy un día está aquí uno y otro día está para acá. Más se demora uno estar hablando mal de alguien cuando ya está en su casa eso. Porque así paga el diablo a quien bien le sirve. Lo más triste de todas esas palabras que uno dice es que tarde que temprano se terminan devolviendo y la gente dice, Dios me castigó. No, es usted, es uno que sale a buscar, a buscar con sus palabras hacer daño y eso se termina devolviendo hacia su propia casa. Y ya para terminar de las palabras, porque Dios, el Señor le da poder a la palabra, para evangelizar, para exhortar, para bendecir. ¿Y para qué la usé yo? Para maldecir. Cada maldición le di cuentas al Señor. Cuando uno maldice, si no recibe la maldición la persona, mínimo la naturaleza, se seca un nacedero de agua o a un campesino se le quema su cosecha, pero en algún lado cae la maldición y la naturaleza y la creación sufre el poder de la palabra. No solo las personas, la naturaleza. Un pecado que yo cometí mucho fue comparar mis hijos con los otros. Y decía, no, es que mi hijo igualito de bruto a su papá. Como la inteligente era yo. Mi hija tan brutica, ¿no? Pero como con ese papá que tiene. Imagínense qué falta de caridad y qué poder de la palabra para uno mismo de mamá estar ajusticiando a sus hijos. Otro pecado grave con la palabra, comparar un hijo con otro y desear tener los hijos de los demás. Y el daño tan terrible que eso hace en la autoestima de nuestros hijos. Y bueno, y otro, ¿saben qué? A mí me pasó algo muy importante. Cuando a mí me preguntan, el Dios dinero, lo primero que me preguntan es, ¿qué tesoros espirituales traes? ¿Y saben cómo iba a mis manos? Vacías. No llevaba nada. Y me dicen, ¿de qué te sirve decir que tenías tu apartamento, tu consultorio, que te considerabas una profesional con mucho éxito? ¿De qué te sirvió? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Y es cuando me dice, todo lo que tú tenías, lo tenías en bendición. Mucho se te dio, mucho se te pregunta. De cada grano de arroz que yo boté en la vida, le di cuentas al Señor. Mientras yo botaba la comida, el Señor me mostraba cuánta gente se estaba muriendo de hambre y deseaban comerse ese arroz y esa comida que yo estaba botando. Me mostró a mí cómo me gustaba hacer esas fiestas, reuniones que sirven mucha comida, la gente come un poquito y deja la mitad y después hay que botarla. Dice, Señor, mira la bendición de tus hermanos en tus bacanales. Me empezó a mostrar cuánta ropa tenía colgada en mi closet, cuánto dinero gasté en joyas, cuánto dinero gasté en restaurantes costosos, cuánto dinero desperdicié en banalidades y cuánta gente estaba necesitada. Y cuando me estaba mostrando eso, me preguntó por la injusticia social de mi país y me mostró que la injusticia social de mi país era mi pecado. Mi pecado, y le respondí al Señor por la injusticia social de mi país. Y me preguntó por cada guerrillero en mi país, me preguntó por cada soldadito sin piernas, me preguntó
por cada campesino militando en la guerrilla o en el paramilitarismo. Me pregunto por cada enfermo, por cada sufrimiento de mi país. Y cuando me preguntó por la injusticia, me dice, con la mitad de lo que tú te gastaste en tus vanidades, junto con la mitad de lo que se gastan todas las mujeres en el mundo, en liposucciones, en lipoesculturas, no existiría el hambre en el mundo entero. El hambre física. Y me preguntó, ¿por quién voté? ¿Y saben qué? Yo voté una vez en mi vida, hice propaganda política. No alcancé a votar porque no tenía la edad, pero hice una propaganda bárbara. Por un presidente que traía el divorcio. Vieran cómo me fue de mal. Le respondí al Señor por todos los hogares destrozados de mi país. De todos y cada uno de los... Si ustedes votan por un presidente que ataca a la iglesia, están atacando a su madre. Porque uno tiene que aprender que la iglesia es la madre de uno y cómo responde uno a Dios al amor de la madre. Y si yo voto por alguien un presidente que trae el aborto, me condeno con ese, porque es el peor de todos los pecados. Y uno vota por pasiones políticas o vota uno porque le cae bien o esto, sin ver qué es lo que trae, si trae una bendición para un país o trae una maldición. Y en el segundo mandamiento, el Señor, volviendo al segundo mandamiento, me preguntó, el testimonio que da un católico al mundo. ¿Y saben qué le digo, hermanos? Los católicos estamos metidos en un problema. Porque a los que más les da, más le pide. Nosotros tenemos la plena revelación. Tenemos toda la plenitud. Tenemos el cuerpo y la sangre del Señor. Y el Señor muestra cómo que con la misma lengua donde recibiste a tu Señor, y en la misma casa el Señor estabas hablando mal de los sacerdotes. Estabas hablando mal de las religiosas. Con la misma lengua que recibiste al Señor llegaste a insultar y a golpear a tus hijos y a maltratar a tu esposo. Y no solo eso, el antitestimonio que da un católico al mundo. ¿Quién quiere ser católico cuando nos ve a nosotros? Mentirosos, ladrones, en adulterio, abortando, robando, calumniando. ¿Acaso alguien nos cree que hemos recibido el cuerpo y la sangre del Señor aquí?